Hemos estado presentes 40 años en España, primero en la diócesis de Huesca, donde fundamos una comunidad en el monasterio de Sigena, y luego en Jerez de la Frontera, donde se nos ofreció venir a vivir en el monasterio de la Cartuja. A lo largo de los años, las exigencias de estos monumentos históricos resultaron difíciles de asumir. El mantenimiento y la gestión de las visitas turísticas eran desafíos demasiado grandes para nosotras, sobre todo si queríamos permanecer fieles a nuestra vocación. Fue una decisión muy difícil, pero después de un largo discernimiento, tuvimos que dejar estos dos lugares tan queridos. Qué sorpresa fue para nosotras ver que nuestra salida de Jerez suscitó enseguida en el corazón de muchas personas, de obispos, de amigos, de familias, propuestas de terrenos para hacer posible que continuara la presencia de nuestra familia monástica en España. Cuando nos enteramos que abandonaban Jerez y que se iban de España, sabíamos que tenían ofrecimientos por toda España de terrenos para la nueva fundación, pero nosotros también quisimos ofrecerles la posibilidad de que contasen con lo que teníamos. En abril hicimos una recopilación de unos 14 terrenos por toda España. Nos pusimos en camino como los Reyes Magos tras la estrella. Sevilla, Córdoba, Madrid, Segovia, Santiago de Compostela, Orense, Bilbao, Zaragoza, Huesca. Tenemos una inmensa acción de gracias por todas las personas que se implicaron para ayudarnos con su tiempo y con su energía. En cada diócesis fuimos acogidas por obispos, comunidades religiosas, laicos, con una delicadeza fraterna extraordinaria. ¡Cuánta bondad! Al principio teníamos nuestros deseos, tal vez algo céntrico, porque tenemos hermanas de todas partes. Y al final, para nuestra propia sorpresa, la estrella se posó sobre un lugar inesperado en la Sierra de Huelva. Un lugar de paz, de silencio y soledad, en donde se manifiesta la bondad de Dios en su creación. Pues realmente para mí ha sido una sorpresa que no esperaba. Y por tanto, pues lo considero que vengan las hermanas de Belén a Huelva es un don de la providencia de Dios y una gracia inmensa. Cuando vimos por primera vez el terreno de Huelva, algo pasó en nuestros corazones, una luz, una chispa. Era tal vez la estrella. Al final, solo había un grito en nuestro interior. ¡Oh, bondad de Dios! Y de ese asombro brotó el nombre de este futuro monasterio, Nuestra Señora de la Bondad de Dios. Solamente puedo ponerme extremadamente contento porque podamos tenerla otra vez en España, ¿no? Y todo lo que hemos podido vivir con ellas, cómo están enamoradas de Jesucristo, ¿no? Cómo ponen esta confianza en Dios por encima de todo, ¿no? Los vecinos y las vecinas, pues claro, poco a poco se van enterando, y algunos con su incertidumbre, otros preguntan, ¿pero es verdad que va a haber un proyecto de monasterio en Zalamea Real? Pues sí, es verdad, si todo va bien, es de decir que es verdad, y vamos a poner todo de nuestra parte, administrativamente, todas las instituciones, para ayudar para que esto sea una realidad en un tiempo. Nuestro carisma en la Iglesia está expresado en los 3 nombres que lleva nuestra familia monástica. Somos las hermanas de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San Bruno. Belén porque expresa nuestra vocación de adorar a Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, como María, que adora a Jesús en el portal y acoge a los pastores. Ofrecemos también esa misma adoración a los pastores de hoy, que se acercan a nuestro portal. La Asunción, porque llamadas a participar de la vida de la Virgen María, hoy asunta en cuerpo y alma en la gloria de Dios. María, que nos precede en esa vida junto a la Trinidad y que desde allí intercede por todos para que comencemos a vivirla ya sobre la tierra como en el cielo. Y San Bruno, porque recibimos su paternidad espiritual y su grito de oración, «Oh bonitas» en latín, «Oh bondad». Tras sus huellas,
encontramos a Dios en la soledad de la celda y en la vida fraterna que nos une. Y todo esto según la sabiduría de la tradición monástica de Oriente y de Occidente. Nuestra familia monástica está compuesta de hermanos y hermanas. Existen 3 monasterios de monjes y 28 de monjas por todo el mundo, que pronto serán, si Dios quiere, 29 con nuestra nueva fundación en España. Nosotras nos ganamos la vida con el trabajo de nuestras manos, buscando que nuestra artesanía exprese y transmita algo de la bondad de Dios. Uno solo es bueno, uno solo es bueno, uno solo es bueno.